Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar, chicos. Y hoy os traemos pues algo que pues tenía ganas de traeros porque nos lo pedís mucho en los comentarios y son pues cómo tratar esas ciáticas, ¿no? Os voy a dar 10 truquitos, uno por uno, pues os van a ir ayudando a aliviar esos efectos que tiene la ciática tan desagradables, ¿verdad? Así que 10 trucos, 10 ases en la manga que vais a tener para eliminar ese dolor. Vamos a mezclar trucos, consejos en forma de ejercicios. No me enrollo más, vamos a darle caña. Vamos a por ello, chicos. Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico que nos hemos quedado sin ordenador para ver un poco los comentarios in situ, in live, pero tenemos el móvil ahí y os recuerdo que todos vais a poder dejar un comentario y luego lo vamos a ir pues viendo, a ver qué nos dejáis, qué queréis ver, cómo queréis ver, pero hoy vamos a hablar de ciáticas, por favor. No me vale de nada que me digáis, bueno, pues a mí me duele el hombro, pues a mí me duele el tobillo, o como un compañero ha puesto por aquí que tiene pues una mielitis transversa. Eso es algo bastante complejo y algo que hay que bueno, pues que ver y dedicarle un vídeo y un directo, ¿no? Entonces os he traído 10 trucos para el dolor de ciática. Definamos dolor de ciática como ese dolor que nace aquí en la espalda, ¿de acuerdo? Y nos va hasta detrás de la rodilla o incluso nos baja hasta el pie. Las ciáticas, básicamente, el 90% de las ciáticas están producidas por hernias discales, ¿de acuerdo? Una protusión, una hernia discal. Eso es el 90%. Un 5% dejamos a lo que son las estenosis, el cierre del canal medular que aprieta o comprime los nervios y hace que haya irradiaciones, parestesias, dolores por las piernas, y el último 5% es la anterolistesis, que se llama, o retrolistesis, básicamente la espondilolistesis, que es básicamente que una vértebra se desplace referente a otra, se vaya hacia adelante y haga que el canal se cierre, los forámenes por donde salen los nervios haya menos luz, y al haber menos luz lo que conseguimos es atrapar el nervio. Cuando atrapamos el nervio nos da un dolor irradiado por el ciático. ¿Por qué se llama ciática? Porque afecta al nervio ciático. En realidad el nervio ciático lo conforman raíces lumbares, raíces sacras, que se conforman todas en un nervio que baja por aquí, que tendrá pues como si pones un dedo, el pulgar, ese es tu ciático aproximadamente, y pasa justamente por el piramidal o escotadura, que baja por la pierna, se hace luego externo, interno y baja por la pierna. Dependiendo dónde se haya coaptado, aprisionado, irritado el nervio, te va a dar un dolor o te va a dar otro, ¿de acuerdo? Pero suelen ser pues esas parestesias, esas faltas de fuerza, esas pérdidas de temperatura que tenéis, esos dolores irradiados. 10 consejos, chicos, no me enrollo. Primer truco para la ciática: frío y calor. Y vosotros diréis, bueno, a ver, ¿qué me pongo, no? Primero, como digo yo, ¿no? Aquí, como digo bien en la chuleta, primero tenemos que saber de dónde viene el problema. Si el problema viene de la lumbar, ¿de acuerdo? Del disco vertebral que hemos dicho, pues vamos a ir a hacer unas cosas. Si el problema viene de un músculo piramidal que se nos ha contraído en la nalga, ¿de acuerdo? Y nos está dando un dolor hasta detrás de la rodilla, será otro. Entonces, mira, aquí veis una representación de la columna. Y aquí, si afináis un poquito el ojo, pues veréis como la hernia comprime un nervio. El calor, el frío, lo que hace es básicamente quitar el dolor, literalmente. Quitar el dolor, es analgésico, ¿de acuerdo? Tiene las propiedades analgésicas y reduce la inflamación y alivia el dolor. Entonces, con una compresa de frío, cuando estamos en un estado tremendamente agudo, con mucho dolor, incipiente, primeros momentos pues vamos a aplicar frío, allí donde nos duela. El dolor de la ciática, como te digo, suele viajar por la pierna, entonces, que nos duele aquí, aquí, que nos duele aquí, mucho, aquí, que nos duele en el gemelo mucho, pues se pone ahí. Entonces, cuando hay un dolor incipiente, ya sea de la hernia discal o, por ejemplo, de un síndrome del piramidal, que es por la hipertrofia de nuestra musculatura piramidal, de este músculo que digo que viene desde la lámina sacra hasta el trocánter, pues el frío vendría aquí, ¿para qué? Para aliviar el dolor.
ya no estamos pensando en favorecer la circulación. En los siguientes estadios sí que podríamos aplicar calor allí por donde tengamos la irradiación, e incluso si sabemos que tenemos una hernia en L5, aplicar el calor en L5. ¿Por qué? Porque el calor lo que va a ayudar es a vasodilatar, el calor va a ayudar a aumentar la circulación sanguínea, va a ayudar a aumentar el metabolismo en la zona, y eso hará que la musculatura pues esté mejor y que el proceso sea más llevadero. También puede reducir el dolor, pero cuando ya no es un dolor tan sumamente agudo. Si tenemos un dolor tremendamente agudo y aplicamos calor, lo que podemos hacer es disparar la sensación de dolor. Entonces, el primer truco, ese truco que te ofrezco para quitar la ciática, primero saber qué es, de dónde viene, y si tienes muchísimo dolor, sin miedo, frío, 10-15 minutos, 2-3 veces al día, donde te duela, en la pierna, en el gemelo, en la salida de la escotadura de las raíces nerviosas de la espalda, a nivel del sacro, allí donde te duela. Cuando hayas pasado un poquito ese estadio tan agudo, para limitar para ayudar al proceso, tendrás que hacer estiramientos, movilización. ¿Y qué hay que hacer? Aplicar calor. Aplicar calor 20 minutos, 3 veces al día también en las estructuras que están fallando. Si tenemos una hernia, el calor sería en el hueco de la hernia, donde tenemos la hernia, pues por ejemplo en L5, S1, que es muy común, la más frecuente, o si tenemos un problema del piramidal, localizaremos el trocánter, hueso de la caderita, localizaremos el sacro y aplicaremos ahí el calorcito durante 10-15 minutitos, incluso 20 minutos, fomentando la flexibilización y el aumento de circulación en la zona, que nos va a ayudar indirectamente a aliviar nuestro dolor de ciática. Hoy todos los consejos van por ahí, para aliviar nuestro dolor de ciática. Bueno, eso por un lado, para empezar, no está mal, ¿no? Para empezar, recordad, dejadme vuestras dudas y luego vamos a solventarlas todas y vamos a hablar bueno, pues si tenéis ciáticas o habéis tenido, o si queréis algún ejercicio más, lo podemos ir viendo. Siguiente cosa que vamos a hacer, es algo muy natural, muy natural. Siguiente truco para aliviar la ciática, masaje. Sí, como habéis oído, masaje, automasaje. Si tenemos a alguien que no lo puede hacer, perfecto, que no, nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque digo que es natural. ¿Os imagináis al perrete o al monete o a cualquier mamífero que se hace daño? ¿Qué hace? Con la lengua se da un toquecito, se va dando, se ha lastimado, intenta generar presión, fricción, un poquito de saliva en la zona. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Si nosotros tenemos un dolor irradiado que nos nace en lo que es en la lámina sacra, baja por la pierna y se nos mete hasta el pie, lo que vamos a hacer es, mediante el masaje, generar un efecto de distracción, un efecto de estimulación, de vasodilatación de la zona, que va a evitar que sintamos tanto ese dolor. ¿Un masaje cura la ciática como tal? No. ¿Ayuda a nutrir al nervio? Si localizas bien el masaje, sí, ayudas a nutrir al nervio. Lo que le pasa al nervio es que la perfusión sanguínea que tiene no es del todo correcta, entonces le vas a ayudar. No es la técnica Diana para quitar una ciática, ¿no? Pero te va a ayudar. Entonces, algo tan sencillo como coger, bueno, yo sabéis siempre que me apoyo en este tipo de cremas que llevan un poquito de arnica, hiperium, caléndula, malecua y mentol, que va muy bien para distraer esa sensación. Tan sencillo como buscar siempre, chicos, una posición cómoda, una posición donde podéis atacar. El dolor sale de la nalga, ¿de acuerdo? Entonces, media nalga deberá de estar al aire. Vamos a coger y vamos a poner que nuestro dolor viene hasta la pantorrilla. ¿Cómo podemos empezar? Pues algo tan sencillo como sacamos media nalga por fuera, nos sentamos en una silla, al borde de la cama, y lo que vamos a hacer es ir frotando con una mano, como nos lleguemos. Está claro que cuando estamos solos, pues no podemos, pero si no, pues oye, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, novio, novia, amigo, oye, macho, joda, frótame aquí. ¿Cuánto? Cada zona, 3-5 minutos, con la mano plana, haciendo círculos, estimulando un poquito la zona. No busquéis direccionalidad de fibras, no busquéis apretar más o menos, simplemente ir a jugar a la zona donde nazca ese dolor y seguir por la zona por donde se distribuye el dolor. Si es por la zona de delante, por la zona de delante, como estáis viendo. Si es por la zona de detrás, que yo he definido que me duele la pierna, pues por atrás y también por el gemelito, pues eso. ¿Que os quedáis sin crema? Añadís un poquito más, ¿vale? Estas cremas vienen muy bien porque además
el efecto este que hace así como de alivio instantáneo es una maravilla. Si encima lo potencias con el masaje, pues empieza a decrecer, empiezas a aliviar ese síntoma de la ciática, que va de esto, ¿eh? Las ciáticas, por desgracia, no son como una contractura, ¿no? Que coges, le das una paliza a un músculo y hasta luego, Lucas, que digo yo, en 2-3 días lo tienes solucionado. No, es un proceso lento, es un proceso que nos puede llevar semanas, meses y algunos, que no hacen ni caso, están años con la ciática, ¿de acuerdo? Después de 5 minutos en nuestra zona glútea moviendo el inicio del dolor, nos hemos ido a la zona de los isquiotibiales, donde hemos movido también 2-3 minutos, incluso podemos trabajar con ambas manos, ¿vale? Pongo así la pierna para que lo veáis, ambas manos, tranquilamente, ahí, y 3-5 minutos, nos vamos a la zona del gemelo. La zona del gemelo, un poquito de crema que ya se ha reabsorbido y oye, mirad, con alegría, en forma de tubo, podéis hacer tomas en forma de tubo y vais ahí dando por la zona de la ciática, no tengáis miedo incluso con el dedo gordo, presionar por donde os duele, a veces me decís, es que solo en este puntito, tú dale a todo, dale a toda la piel, dale un estímulo a toda la piel, genera que tu cerebro tenga que procesar mucha información, eso te va a crear una distracción y eso te va a dar alivio en tu dolor, distracción, el cerebro se distrae y deja de doler. Hay gente que me dice, claro, yo es que hago todo esto y me deja de doler solo mientras lo estoy haciendo. Majo, hazlo 3 veces al día y ya por lo menos estás 3 horas al día que no sientes la ciática, hasta que el proceso se solucione. Podéis hacer manos en tubo, manos alternas en tubo, podéis excavar un poquito en el dolor con las 2 manos, hacer un poquito dedos reforzados e ir escarbando, ¿vale? Entonces, es muy interesante. ¿Que luego te acaba en el pie? Un poquito por dentro, un poquito por fuera. Pues puedes coger un poquito el pie, ya en posición de 4, ahí relajadito, y le das un poquito, uy, que se nos cae el botecito de crema. Y le damos un poquito por la zona del pie donde nos duela. Yo he elegido esta zona de aquí, podría ser por dentro, dependiendo, si coge L4, L3, L2, S1, pues baja por un lado, va por el otro, ¿vale? Bueno, S1, S2 se queda en gemelo, básicamente hay que ver de dónde viene eso. Si estamos hablando de lo que es síndrome del piramidal, se quedaría solo en el glúteo hasta detrás de la rodilla, así que habría que atacar, pues bien, la zona glútea, ¿vale? Vamos moviéndola ahí, y luego la zona del isquiotibial, toda la zonita, le vamos dando al jamoncito, una buena pasada de aceite. Cosas que se pueden hacer un poquito más pro. Bueno, más pro no, a ver chicos, quién no abre internet hoy en día? Veo que estáis poniendo aquí comentarios, gracias a todos, saludos a todos los que nos saludáis, perfecto, luego lo vamos a leer y vamos a ver, ¿vale? ¿Quién no tiene hoy en día una pistola de masaje a su alcance para aliviar el dolor de la ciática? Muy sencillo además, como hemos especificado, podemos combinarlo con una crema. Podemos directamente atacar nuestra ciática con una pistolita de estas características. Nos ponemos aquí al bordecito de la cama y empezamos a trabajar toda la zona glútea. O nos podemos tumbar de medio ladito y hacemos unas pasadas longitudinales por toda la zona, eso es, por toda la zona glútea. ¿Durante cuánto? Durante 3-5 minutos. Con la irradiación, como nos baja por la pierna, pues vamos a trabajar otros 3-5 minutos por donde nos baja el dolor. Podemos definir, por ejemplo, una línea de ataque que sea esta por donde estoy bajando y luego subir un poquito por la izquierda y luego volver a bajar por la línea de ataque que es por donde nos duele y subir un poquito por dentro, izquierda y derecha, como si marcásemos 3 líneas de acción. Durante 3-5 minutitos, una pistola que ya veis, pequeñita, cabe en la mano, las hay de 1000 modelos, de 1000 marcas, de 1000 batallas, ¿de acuerdo? Si me pedís luego en comentarios dónde conseguís una de estas, yo os pongo tiendas relacionadas donde venden buen material, ¿vale? Tema gemelo. Nos duele un poquito por el gemelo, pues ¿qué vamos a hacer? Trabajar el gemelito, como lo estáis viendo. Lo estoy haciendo aquí tumbado, súper apoyado, súper relajado, tengo buena movilidad. ¿Que no tenéis tan buena movilidad? Pues cogéis y os sentáis y le vais dando. No vamos a poder trabajar el pie, aunque sí que podríamos pasarlo por el pie muy suavemente, pero esto en cuanto das en un reborde óseo, mirar lo que pasa. Músculo, mirar el hueso ahora lo que le pasa.
empieza a dar muchos golpes, ¿vale? Entonces, podríais estimular muy suavecito por la zona, pero esto funciona más en zonas carnosas, ¿de acuerdo? En zonas que se puede masajear, o a lo mejor tenéis un cabezal que es tremendamente blandito y sí que os permite dar a rebordes óseos. Pero bueno, muy interesante, una técnica de pistola de masaje para dar por la irradiación de la ciática y así aliviar tu dolor de ciática. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, ponlo a lo mejor 1 hora, 2 horas si lo haces bien, ¿eh? Entonces ya estás jugando con cosas para no sentir ese dolor. Masaje, 3-5 minutos zona glútea, zona isquio, zona gemelo y zona pie, si lo haces con cuidado, durante 3-5 minutos para aliviar tu dolor de la ciática, ¿vale? Más cositas que tenemos por aquí. Vale, ahora vamos a hablar. Ya pasamos del masaje, ya hemos hecho el masaje. Vamos a pasar al siguiente truco para aliviar el dolor de ciática. Voy a ir quitando cosas porque si no, bueno, no cabemos aquí. Así que vamos a ir recolocando cositas por aquí, tú por aquí, tú por aquí. El pollo lo hemos traído. El otro día me pregunta en un comentario, ¿pero quién es el pollo? ¿Pero por qué pollo? ¿Por qué dices pollo? Esta es la estrella del canal, esta es la mascota. Rendemos culto al pollo aquí. Hay que cuidarse, pollos. Ya algún día contaré por qué lo del pollo, que es una historia muy bonita, pero hoy no va a ser, será otro día. Venga, chicos, recentralización del disco. Un truco para aliviar el dolor de ciática que consiste en el mecanismo de recentralizar el disco. ¿Cómo se consigue eso? Con diferentes posturas que os voy a comentar. Hoy no es el directo de hazlo conmigo porque no os va a dar tiempo, pero sí, oye, me entero de cómo lo hace y luego lo hago yo, si esto se queda grabado. Así que, recentralización de nuestro disco. Nuestro disco, por flexión anterior, cuando hacemos compresión anterior, el disco migra hacia atrás. Al migrar hacia atrás, rompe los anillos cartilaginosos, el disco vertebral, ¿de acuerdo? Tiene una consistencia como de pasta de dientes, es un núcleo pulposo. Migra, va rompiendo a bomba y toca la raíz nerviosa. Si no rompe y a bomba, es una prótesis, una protusión discal, y si rompe o directamente se sale directamente, migra, es una hernia, ¿de acuerdo? Foraminales, centrales, laterales, anteriores, bueno, hay muchos tipos de hernias, según por dónde salgan, cómo salgan y qué hagan. Entonces, como hablamos de una compresión anterior y que el disco migra hacia atrás, lo que vamos a hacer es una compresión posterior para que el disco recentralice y vaya hacia adelante. Esa es la misión, ¿de acuerdo? Para eso vamos a necesitar algo tan sencillo como un suelo, incluso una cama, si no te puedes tumbar en el suelo porque te cuesta tumbarte en el suelo, para hacer las siguientes posiciones. Venga, vamos a hacerlas. Estas posiciones se hacen entre 3-5 minutos cada una, y cada uno a su nivel, por supuesto. Uno no puede hacer posiciones con dolor. Ninguno de los ejercicios que hagamos es con dolor. Tenemos nuestra ciática a la derecha. Dejo la pierna así elevadita, que se me vea la cacha, para que veáis dónde estaría la ciática. Mi ciática derecha. Y es tan sencillo como voy a apoyar las manos a la altura de los hombros, y lo que voy a hacer es ahora sacar los codos a la altura de los hombros. Mirar hacia adelante como mínimo, no hacia el techo, hacia adelante. Ahí ya estamos haciendo, ¿de acuerdo?, compresión atrás para que el disco migre hacia adelante. Es la posición de la esfinge. Como digo yo, la posición de cuando estás tumbado en la playa. Y pasa uno y ¿quién quiere una cerveza? ¿Quién quiere tal? Yo, por aquí. Pues te quedas en esta posición 3-5 minutos. Una cosa que hay que entender, yo no puedo pasar de esta postura a esta postura y que el dolor se incremente. Si se incrementa el dolor, estamos haciendo una postura que tu cuerpo está escupiendo. Hay que escuchar a tu cuerpo. Si esto molesta, no es el momento de hacerlo, te recuperas, te pones hielo, buscas una posición fetal, una posición para estarse comodito, un ratito tumbado, un ratito deambulando y te vas moviendo. Entonces, la posición de la banana se combina con la esfinge, que me encanta ponerle nombres a estas cosas, y bueno, pues esta es la posición de la esfinge. El siguiente grado, si tu forma física es buena y tus hombros te lo permiten, sería estirar encajando los codos para aumentar, ¿de acuerdo?, la extensión lumbar que va a hacer que el disco
migre hacia adelante, deje de comprimir la señal nerviosa. Perfecto, si esto lo podemos hacer, muy bien. Si ya podemos atraer las manos más hacia nosotros y conseguir más extensión, sería el último grado. Mucho ojo porque la pelvis no se tiene que levantar de lo que es la superficie en la que estemos tumbados. En este caso es una camilla, pero en el suelo. No podemos hacer esto no está bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces, mejor quedarnos en un escalón en el que estemos cómodos y haya una extensión buena durante 3-5 minutitos. Se puede repetir 2-3 veces este ejercicio perfectamente, a hacer algo que desvirtúe el ejercicio, ¿vale? Entonces, digamos que yo llego a esta posición y estoy cómodo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa recentralización? Nosotros nos ponemos aquí y nos alivia un poco, nos da buena sensación, estamos mejor, sí, estoy mejor, me duele menos la pierna, me duele un pequeño cambio. Lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo, que es, con mis piernas, echarlas hacia la derecha, la posición de la hernia, para ver qué sucede. Cojo la pierna aquí, y sin sacarlas de la estructura, estoy haciendo una extensión y una lateralización hacia la derecha de las piernas. Oye, pues aquí no me acabo de encontrar, ¿no? Como que los síntomas vuelven otra vez. Vuelvo al medio y digo, vale, aquí estoy bien. Yendo hacia la derecha me va mal. ¿Qué pasa si me voy a la izquierda? Las piernas se desplazan unos centímetros hacia la izquierda. Ostras, aquí noto muchísimo alivio. ¿Qué está sucediendo aquí? Esa es tu mejor posición para para recentralizar lo que es el disco, porque lo que estamos haciendo con esto es una extensión con una lateralidad que hará que tu hernia, ¿de acuerdo?, se coloque en un sitio donde no agreda tanto al nervio. Y en esto, en resumidas cuentas, es la posición de la banana, ¿vale? Nuestro cuerpo está aquí, lo vemos así, aquí, a ver, lo vais a ver mejor aquí así, la posición de la banana en la que nos extendemos y luego nuestras piernas van hacia un lado o hacia el otro, en lateralidad. Una vez que estamos extendidos, nuestras piernas se van hacia un lado o se van hacia el otro, una vez que estamos extendidos. Esa posición es el concepto de recentralización. Se pueden hacer varias cosas, pero me parece muy interesante probarlo 2 veces al día, 3 veces al día, durante 3 veces 5 minutos, esas posiciones, en las que te van a ayudar a empezar a allanar el camino hacia la curación, hacia el alivio del dolor de la ciática. Qué buen truco para aliviar el dolor de ciática. Os he prometido un montón de trucos y os los estoy dando. Vamos a seguir, chicos. Posición de la banana. Muy bien. Inhibición de la musculatura. Necesito material. Perfecto. Un truco muy bueno para aliviar el dolor de la ciática es inhibir la musculatura que está dando problemas o que no acompaña a la lesión. Vale, después de este... Mira, ¿qué quiere decir este chico con eso? Pelotas de tenis. ¡Epa! Adiós. 2 pelotas de tenis. Aquí las veis. Una media de fútbol. Aquí la veis. Vamos a hablar de la primera posibilidad, que es la más frecuente, que es tener una hernia discal. Una hernia discal que, saliendo de las crestas de las sacroiliacas, L5, L4, L5 está aquí, y vamos a hacer una inhibición de la musculatura paravertebral aquí y una inhibición de la musculatura paravertebral aquí. ¿Cómo conseguimos eso? Comprimiendo el músculo y bombeándolo. ¿Qué vamos a hacer? Una media de fútbol, 2 pelotas de tenis, parece un título de una película mala, ¿verdad? Una media de fútbol y 2 pelotas de tenis. Vamos a hacer un nudo y ya tenemos nuestro inhibidor Fisiolution 3000, presentado ya en muchos vídeos. ¿Qué vamos a buscar? Una superficie plana, como esta. Y vamos a localizar los 2 huesecitos que tenemos a ambos lados encima del glúteo, e inmediatamente después de los huesecitos va a haber una zona carnosa. Ahí va a ser nuestra primera posta. ¿Y qué vamos a hacer? Tumbarnos, una superficie recta, lisa, y vamos a hacer algo tan sencillo como flexionar las piernas y hacer un juego de bombeo. Ahora mismo siento compresión en la musculatura que suele estar muy enfadada cuando hay una hernia, cuando hay una ciática. Entonces vamos a hacer lo siguiente, un juego de vaivén de piernas. Vamos a llevar una rodilla
otra rodilla, muy despacito. Eso es. Además, el ciático así está acortado, no debería de darnos mucho problema. Simplemente esto. Un poquito de movilidad para un lado, para el otro. Estamos haciendo que las pelotas de tenis hagan un impulso, un bombeo suave y controlado. A las ciáticas no les viene nada bien el sedentarismo, el estarse quietos, 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 quietos. Les viene muy bien mover muy poquito el cuerpo a poquitos ratos, tampoco estar andando 2 horas porque la lías. Una vez que hemos hecho esto, podemos hacer un ejercicio de empuje a la vez de las 2 pelotas, y es tan sencillo como me cojo las rodillas, muy despacito, me cojo las rodillas, muy despacito, me cojo las rodillas. El que no pueda, por eso tengo aquí mis ayudas, que son mis toallas, se coge las rodillitas así y tira un poquito. Eso es. No hay que hacerlo mucho, ¿eh? Podéis llevar, el que quiera, se puede venir hasta aquí, ¿vale? Haréis un movimiento de bombeo muchísimo más grande, incluso pues, se puede salir, la pelota puede salir volando, por eso las ato, ¿de acuerdo? El significado de atar las pelotas es para que no se desplacen y se queden a ambos lados de la columna, ¿de acuerdo? Entonces, algo tan sencillo como otros 5 minutitos haciendo este bombeo. Cuando ya hemos terminado esta posta, lo que podemos hacer, algo muy sencillo que podemos hacer, es recalcular dónde lo hemos puesto, inmediatamente encima de las ilíacas, subirlo un poquito más, y ahí generaríamos otro bombeo llevando primero una pierna, luego la otra, luego las dos. Otro ejercicio extra que podéis hacer si no os veis levantando las piernas de esa manera, os podéis tumbar aquí, buscáis la posición, esa es mi posición ideal, las 2 pelotitas están ahí comprimiendo a ambos lados, y lo que vais a hacer es dejáis caer las piernas a un lado, al otro. Puede sonar un poquito crack, las lumbares así se movilizan y se manipulan, hace un efecto cavitatorio, ¿eh? Mucha gente me dice, me ha sonado crack, esos ruidos son buenos, son malos. Esos ruidos no son ni buenos ni malos. Básicamente, la articulación, dentro de la articulación hay un líquido sinovial. Ese líquido sinovial tiene gas, CO2, oxígeno y nitrógeno. Cuando hacemos un cambio de presión en ese líquido, de volumen en ese líquido, se produce un efecto cavitatorio, una pompa en medio de esa articulación, y ese es el crack que sonáis. Ni se coloca nada, ni se rompe nada, ni nada de nada. Entonces, con tranquilidad. 3-5 minutos, que te quieres ir a 7, vete a 7, que con 2-3 te cansas, para, poquito a poco. Hemos dicho, haz caso a tu cuerpo. Tremendo ejercicio para aliviar tu dolor de ciática, cuando sobre todo esas ciáticas son de origen de hernia discal. ¿Qué pasa cuando tenemos una ciática de hernia, de protusión? No. Ahí va. A ver, recalculo. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor del síndrome del piramidal? El síndrome del piramidal, hemos dicho, que es desde la escama del sacro al glúteo, el piramidal que pasa por aquí y el nervio pasa en el 90% de las veces por debajo, o en un 20%, 15%, atraviesa el músculo y sale por la escotadura del nervio ciático, se cabrea, se hipertrofia, está enfadado y eso irrita, fricciona el nervio, lo fricciona demasiado. Es como cuando te pones un zapato y te haces una rozadura en el zapato, pues eso es un síndrome del piramidal, eso y no otra cosa. Vamos a darle un masajito, primero con inhibición y luego con bombeo, ¿vale? Venga, voy a poner como si mi síndrome del piramidal fuera a la izquierda, y así mantengo la estructura de la almohada. Entonces, mirad, para localizarlo, súper sencillo, una almohada en la cabeza siempre para estar cómodo, chicos, no seáis masocas. Para localizarlo, flexionamos la pierna, cogemos la rodilla, la llevamos hacia el otro lado, escama del sacro, trocánter, el único hueso que vais a ver que protuye de la cadera. De aquí al sacro está nuestro piramidal. Ese es el punto del piramidal. Ahí estamos en el piramidal. Entonces, como está la musculatura hipertrofiada, enfadada, pues lo que podemos hacer es apertura y cierre, muy suavecito, izquierda y derecha, muy suavecito, vamos haciendo un efecto de empuje, menos empuje, empuje, menos empuje. ¿Qué podemos hacer en este punto también? Pues un poquito de elevación, estiramiento, recogemos, estiramos, recogemos, estiramos.
siento presión, ahí menos presión, presión ahí vuelve a subir y ahí vuelve a bajar, ¿vale? Un efecto de masaje. Otro efecto inhibitorio que podemos hacer, básicamente nos sentamos encima de la pelota y damos un pequeño masaje, adelante, atrás, durante 3, 5 minutitos en ese piramidal. Una vez que hemos hecho adelante, atrás, 3-5 minutos, podemos hacer un pequeño bombeo de dentro y fuera, muy despacito, incluso podemos hacer unos circulitos. Esto va tremendamente bien en un piramidal que lleva un tiempo cabreado. Si el piramidal está súper enfadado, hielo, medio reposo, ejercicios tranquilos, suave, de masaje con la manita, nada de clavarle una pelota, porque si clavas la pelota y te empieza a doler mucho, ¿qué tenemos que hacer? No hacerlo. El cuerpo dicta, escucha tu cuerpo, que es tu cuerpo, no es el mío, es el tuyo. Venga. Pues espero que os haya gustado la inhibición con pelotas para aliviar tu dolor de ciática. Seguimos, chicos. Más cositas, venga. Vamos a beber un poquito de agua. Estéis bien hidratados vosotros. Aquí en España hace muchísimo calor, estamos con una ola de calor y tenemos que estar muy bien hidratados y poniendo el aire acondicionado todo el santo día. No sé vosotros qué temperatura habrá en vuestros países de referencia, pero el que sea de aquí de España sabe muy bien de lo que estamos hablando. Venga, posiciones de descompresión. Vale, venga, vamos a por ellas. Siguiente truco que os voy a dar para aliviar vuestra ciática. Un tremendo truco para aliviar la ciática cuando es de origen de hernia discal es descomprimir. Ya hemos dicho como antes, comprimes por delante, migra el disco hacia atrás y comprime la raíz nerviosa. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es directamente, a ver aquí sí para que lo veáis, directamente descomprimir, descomprimir. Ese es el gesto que vamos a hacer, ¿vale? Y para eso necesitaremos una mesa, una camilla, una cama, algo en lo que podamos colgarnos, literalmente. Y vamos a hacer una posición muy sencilla, muy cómoda. Consiste en, yo que tengo una camilla, pues me va a ser tremendamente fácil, pero el concepto lo podéis hacer en cualquier lado donde podáis colgar un poco las piernas. Vamos a coger una almohada, vamos a ponerla aquí, y yo, mi estupenda camilla cedida por los chicos de Fisaude, os quiero, Nagura, pedazo de camillón. Esto es un sueño para cualquier fisioterapeuta, tener esta camilla. Es un honor y un privilegio tener esta camilla, Swap 5. Podéis echarle un vistazo, si queréis, en la descripción. ¿Cómo descomprimimos? ¿Cómo hacemos ese efecto de descompresión? Lo que os he comentado. Me pongo así para que veáis bien los puños. ¡Uah! Queremos separar las vértebras. ¿Para qué? Para que el disco se meta para arriba y deje de comprimir. Muchos problemas discales vienen por la compresión continua de un lado y migra hacia atrás. Si descomprimimos, deja de hacer presión. Pues bueno, esto básicamente es, nos ponemos las crestas ilíacas dentro de lo que es la camilla, dejamos caer las patitas, mira, si se me ven los pies, digo, no se me van a ver los pies, y intentamos estirarnos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, todo lo que podamos, dejamos salir un poquito el cuerpo, las crestas ilíacas están ya en el borde, ya noto como mis miembros inferiores traccionan hacia abajo, es muy importante no estar así con los pies ni apoyados, sino apoyarlos levemente, que todo el peso de las cachas tiren hacia abajo. Las cachas son las piernas, que muchas veces me decís, hablas muy raro, vale. Y nos quedamos ahí, tranquilos, relajados, ¿durante cuánto? 10 minutitos, 10 minutitos relajaditos ahí. Hay gente que me dice, ¿me puedo colgar? Si me cuelgo boca abajo, tal. Bien, es una descompresión válida. Llega hasta donde llega, hace el efecto que hace, pero bueno, esto lo puedes hacer en cualquier sitio, creedme, en cualquier mesa se podría hacer, con unas buenas toallas, una buena almohada, en la que vosotros pues, os sentís cómodos, estáis ahí, 10-15 minutos. ¿Que queréis mejorar un poquito y darle un poquito de movilidad? Pues un ejercicio muy sencillo, además de la descompresión, que no haya dolor abdominal, por favor, que no duelan las abdominales, que no se incremente el dolor aquí. Si eso sucede, paramos,
¿eh? Vamos a coger una toallita, la vamos a echar al suelo, aquí, y vamos a hacer lo siguiente. En los últimos 5 minutos de nuestra descompresión, ¿vale? Llevamos ya 10, estamos ahí, relajados, a gusto. Ponemos esto porque si no, no aguantas, te empiezas a clavar la mesa en la tripa y en las crestas ilíacas, en los huesecitos que tenemos aquí, y no hay Dios quien esté en esta postura. Así que, muy relajadito, muy tranquilito, muy despacito, dejamos caer las piernas, y una vez que estamos aquí, buscamos irnos muy adelante con las manos, y ahora con esta pierna, lo que vamos a hacer es atrás, adelante, atrás, esta es la pierna de la ciática, adelante, muy despacito, generando un bombeo. Aquí estamos descomprimiendo y a la vez generando un movimiento parecido a la neurodinamia, que es muy interesante movilizar el nervio para poder básicamente cambiar su posición y empezar a que se nutra, a que se oxigene, etc, etc. La neurodinamia es muy interesante, ahora la veremos. Ya se me están pasando los trucos que os quiero contar para aliviar la ciática, los estoy haciendo spoiler, que se dice. ¿Vale? Otros 5 minutos así, después de 10 minutos en una posición, como os he dicho, relajada, ahí caídos, vamos a hacer esos 5 minutos de estiramiento. Y si quieres terminar con 1 minuto estirándote mucho hacia adelante y estirando mucho la pierna hacia afuera, todo lo que os dé, que se me saldrá de plano prácticamente, ahí lo veis, pues también me vale. Es una buena manera de trabajar, ¿vale? Os estoy hablando de que cuando uno tiene una ciática de esas características, o está de baja, porque no puede ir a trabajar con ese dolor, o tiene tiempo para cuidarse, la mayoría. Merece mucho la pena hacer todos estos ejercicios que os estoy diciendo, o los que tú elijas, mañana, tarde y noche, ¿vale? Esto no es los hago en un momentito y se me alivia, no. Según los haces, te alivias. Vuelve y los vuelves a hacer. Y así es como se combaten las cosas, ¿eh? Así, hay que bajarse la trinchera, hay que darle caña al cuerpo, hay que escucharlo, hay que decirle, como cuando cogemos a un niño pequeño, ¡ay bonito! ¿Y tú qué quieres? Hay que tratarle así. Venga, ¿qué te mereces? ¿Qué quieres? Caramelos todo el rato, no, caramelos todo el rato no puede ser, no, eso no, eso no vale. Hay que darle cariño, hay que darle cositas buenas al cuerpo, ¿vale? Venga, seguimos, ¿queréis que siga o me callo ya? Decidme en los comentarios, ¿terminamos el directo ya? ¿O dejamos ya por hoy? ¿He hablado demasiado? ¿Os aburro? Me parece a mí que sí que os aburro un poco. Ahora voy a leer los comentarios, a ver qué me contáis y en qué os puedo ayudar, chicos. Venga, más cositas. Empezamos. Mira, vamos a hablar muy rápido de la alimentación. Muy rápido, porque esto es un punto que quería dejar clarísimo. Y la alimentación, un truco para tener alivio de tu ciática es el siguiente, y se basa en la alimentación. No coger peso, por Dios, ¿a quién se le ocurre? Quien tiene un tripón, pues al final la espalda se descompensa y la ciática, pues hay mucha compresión, mucho deslizamiento anterior de las vértebras, cosas que no, ¿de acuerdo? Pero dentro de esa alimentación tenéis que poner un verdadero énfasis en alimentos ricos omega 3, pescados grasos como el salmón, las nueces, las semillas que contienen chía. Los ácidos grasos omega 3 tienen las propiedades antiinflamatorias perfectas para acompañarnos en este viaje tan desagradable que es tener una ciática. Entonces, cosas ricas en omega 3, incluso aportes en pastilla de omega 3. Frutas y verduras. Consumir frutas y verduras, no las que tienen muchísimo azúcar, sino irnos un poquito frutos rojos, que son antioxidantes, que nos van a venir muy bien, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, las neuropatías, los problemas nerviosos, les viene tremendamente bien a las neuralgias, ¿de acuerdo? B1, B6 y B12. Está demostrado científicamente que alivian y acortan los procesos de dolores nerviosos, científicamente. Así que a meterse frutita y, si no, un complemento vitamínico con B1, B6 y B12. Alimentos que tengan cúrcuma. La cúrcuma es un antiinflamatorio tremendamente bueno, ¿de acuerdo? Beneficioso, que nos alivia el dolor y la inflamación. A todo le podemos echar cúrcuma. Podéis comprar cúrcuma en cualquier lado.
a todo, no os modifica mucho el sabor, y si tú comes cúrcuma un poquito en el desayuno, un poquito en la cena, y un poquito en la comida, un poquito en la cena, estás metiendo cosas que te van a aliviar el dolor. Otra cosa que me gusta mucho es el ginger. El ginger, bueno, básicamente lo podéis encontrar en cualquier lado, ¿de acuerdo? Es una especie de raíz, el jengibre, ¿no?, que se dice, tiene unas propiedades antiinflamatorias buenísimas, y hasta que no lo he probado yo en mis carnes, no me he dado cuenta de lo bueno que era. Antes nunca lo promocionaba, ¿no? Decía, bueno, pues puedes pasar sin ello. Cúrcuma y ginger van tremendamente bien. Hay bebidas de ginger, hay polvitos, se puede echar todo, le da un toquecito picante a las cosas, que eso mola, eso mola por lo menos a mí, ¿vale? Y luego también mantenerse hidratado. Sí, dirá, joder, pero sí, claro, es que para siempre hay que mantenerse hidratado, qué tontería, ¿no? Y para una ciática, ¿cómo va a aliviar? Bueno, mira, os cuento una cosa, así, de una manera muy rápida, ¿vale? Dentro de los discos vertebrales hay unas células, ¿de acuerdo?, que hacen que, digamos, tenga una metría, ¿vale? Cuando hay una deshidratación, esa metría baja, esos centímetros va bajando, hay una deshidratación discal. Pues hay unas células que cogen agua y se reabsorben y consiguen que el disco esté bien bombeadito, bien hinchadito de agua. Esas células sobre todo funcionan por la noche, cuando no sienten la compresión, cogen el agua y se rehidratan. Por eso, si te mides a las 12 de la noche y te mides a las 8 de la mañana cuando te levantas, vas a ver que eres más alto por las mañanas que por las tardes. ¿Por qué? Por la deshidratación discal. Si tu cuerpo no tiene agua, porque eres una persona que no bebe agua, no se hidrata, hay agua en la comida, hay agua, efectivamente, pero no bebes un poquito más de agua cuando tienes ciática, tienes más papeles de sufrir dolor de ciática, de alargarla más en el tiempo. Así que un buen truco para aliviar tu dolor de ciática es los consejos de alimentación que te he dado y tener una buena hidratación. ¿A que no te la esperabas? Ahí está. Movimiento de hidratación. Así. La cerveza tiene mucha agua, ojo, no hincharos porque el alcohol no es bueno, pero la cerveza tiene mucha agua, hay muchos hidratos, va muy bien la cerveza también, ¿por qué no? Una cerveza al día, razón de alegría. Estiramiento, chicos, nos estamos acercando ya al séptimo truco, nos quedan solo 3 muy rápidos, ¿vale? Así que vamos a hacer estiramientos básicos que hay que hacer cuando uno sufre tanto de una hernia y tiene una ciática como de piramidal, una pseudociática que lo llaman, problema por la pierna. Entonces vamos a hacer unos ejercicios que vais a poder hacer 2-3 veces al día, fácil, que van a ser estiramientos de psoas, piramidal y glúteo, ¿de acuerdo? Musculatura que creo que siempre hay que hacer. Y vamos a empezar por la posición del caballero, que la voy a mostrar de 2 posiciones. Vamos a estirar siempre los 2 lados. Siempre me decís, pero solo estiramos de la ciática, como mínimo ese. Si solo tienes tiempo de estirar uno, estira eso. Entonces, trucos para aliviar el dolor de la ciática, estiramientos. ¿Cuánto? 2 veces cada estiramiento, se repite 2 veces y nunca menos de 20 segundos. Menos de 20 segundos tu cuerpo no se entera de nada. Así que vamos a hacerlo 40-50 segundos. Primera posición, dejamos caer en una cama la pierna por fuera, los hombros los introducimos dentro, cogemos la otra pierna y dejamos caer la pierna afecta o la otra, puedes empezar por la que quieras. Estiramiento del psoas, súper cómodo, súper relajado. Respiración, cogemos aire por la nariz, dejamos salir levemente por la boca. La nalga, literalmente la cadera, tiene que estar prácticamente fuera de la cama. ¿Para qué? Para que el peso de la pierna estire un flexor de cadera que suele estar bastante tocado cuando hay síndrome del piramidal muchas veces y cuando hay ciáticas por hernia discal, ¿de acuerdo? Entonces te va a venir muy bien para digamos, fomentar la buena movilidad lumbar que va a hacer que todo se recoloca y todo fluya. Después de 40 segundos pararíamos, aguantamos un poquito y volveríamos a producir el mismo estiramiento del psoas izquierdo. Cuando hayamos hecho otros 40 segundos, la ejecución es muy sencilla, no tiene que haber hiperlordosis, tenemos que pegar bien la espaldita al cuerpo, la rodilla tiene que ir a la mitad de nuestro torso, nada de dejarla abierta, nada de cerrarla, 40 segunditos. Una posición más potente es la del caballero, lo voy a hacer en la camilla, espero que no se me corte la cabeza, que se me corta, venga, vamos a estirar la derecha, pierna adelante, rodilla atrás, 90 grados,
nos apoyamos y nos dejamos caer hacia adelante, haciendo un poquito una posición erguida, posición del caballero. Estiramiento de psoas tremendamente potente y bueno para hacer cuando uno tiene ciática. 40 segunditos, estiramiento psoas derecho, psoas izquierdo. Esta posición la podéis hacer de pie, pierna adelante, pierna atrás, y nos dejamos caer un poquito hacia adelante, y ahí estamos estirando nuestro psoas, ¿no? La columna pues no tiene que estar, lo suyo sería hacer una posteriorización, retroversión de la anteversión de la pelvis, ¿de acuerdo? Para hacer ahí el efecto básicamente contrario a la hiperlordosis, anteriorizando un poquito para que haya mayor tiraje, pero bueno, en un principio, en esta postura, 2 veces 40 segundos, derecha, 2 veces 40 segundos, izquierda. Estiramiento de glúteo. Digo la secuencia rápida. A mí el estiramiento del glúteo me gusta hacer 1, 2, 3, 4 ejercicios. En uno se mezcla también con el piramidal, ¿vale? Lo voy a hacer de una pierna, porque luego hay que repetirlo con la otra, para que lo veáis. Entonces son 4 postas. 4 postas de 40 segundos por 2 veces cada estiramiento. Y diréis, joder, ¿cuánto tiempo hay que estirar? Voy a estar 1 hora haciéndolo. Chico, tienes ciática. Yo creo que tu misión sería hacer cosas que le vengan bien a tu cuerpo, ¿eh? Entonces, bueno, como digo, como mínimo 1 de glúteo y el último que te dejo, que es el de volveo del piramidal, ¿vale? Entonces, un estiramiento de glúteo, muy sencillo. Podríais hacer una posición sentada. Os voy a decir el más cómodo de todos, que es simplemente tirar la rodilla hacia vosotros. Tiráis a la rodilla hacia vosotros, las fibras verticales, rodilla izquierda a hombro izquierdo. Las fibras verticales ya se están estirando, estamos haciendo un estiramiento de glúteo. Para hacer un poquito las ramas oblicuas del glúteo, lo que podemos hacer es llevar la rodilla izquierda al hombro derecho. Rodilla izquierda a hombro derecho, ¿vale? Nos agarramos, a mí me viene siempre la idea de cogerme aquí así y agarrarme como la cacha, pero en un principio puedes poner así, tranquilamente, y vais a notar que duele. Ojo que no haya dolor inguinal. Si hay dolor inguinal quiere decir que hay inflamación de alguna estructura anterior, ya sea el psoas, ya sea la bursa del psoas, ya sea un aductor, ya sea lo que sea. Tendríamos que estudiar a ver qué pasa, pero no os hagáis daño, ningún ejercicio tiene que doler. Sensación de tirantez, pero en ningún momento que duela, no se estira al 120%, se estira un 60, un 70, un 80. Más de 20 segundos para que la respuesta del sistema vegetativo se active y desenchufe directamente el músculo. Última posta, levantamos un poquito y nos vamos a 90 grados. Estáis viéndolo bastante bien, no bajo mucho la rodilla para que lo veáis, pero básicamente 90 grados. Cuando tú haces un estiramiento, el otro día me viene un paciente y me dice, ¿pero qué estiro? ¿Antes del ejercicio o después del ejercicio? Digo, no hombre, a ver, vamos a ver, un estiramiento, ¿entiendes lo que es? Y me dice, bueno, sí, se estira el músculo. No, no es que se estire el músculo, es que estás restando fuerza al músculo, literalmente. O sea, el músculo lo estiras, efectivamente, tú estiras el músculo, del punto A al punto B lo estás estirando. Pero le estás dando señales nerviosas que desactivan la contracción del músculo. Si yo estiro muchísimo e intento levantar luego un peso, me va a costar mucho, que es mucho más que si primero calienta y luego lo intento levantar. Así que el estiramiento, prolongado en el tiempo, lo que hace es inhibir la contracción muscular, científicamente comprobado, ¿vale? Si queréis me dejáis un comentario y lo debatimos, pero científicamente comprobado, no le vamos a dar más vueltas a eso. Ya habéis visto un estiramiento que es la rodilla hacia el hombro izquierdo, la rodilla hacia el hombro derecho y la rodilla totalmente a 90 grados, girando aquí. Un estiramiento de glúteo, si sois capaces de poneros así, estiramiento tremendamente bueno, ¿de acuerdo? Para el glúteo. Vamos a trabajar un poquito el piramidal con el glúteo. Y para ello lo que vamos a hacer es, si nuestra ciática está a la izquierda, que luego hay que hacerlo por la otra pierna, es flexionamos, ciática a la izquierda, pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Y aquí ya vamos a coger nuestras 2 manos que se introducen, cogemos nuestra rodilla derecha y tiramos hacia nosotros. Ahí estamos haciendo un estiramiento de todo el glúteo con el piramidal. Rotadores de la cadera. Muchas veces solo hablan del piramidal, pero hay otros rotadores que están ahí que ayudan a compensar, que van muy bien también estirarlos para que lo veáis un poquito. Me salgo sin matarme, pero estamos estirando. El estiramiento viene a esta zona de aquí, ¿vale? Ahí. El que no pueda con esto, toallita, despacito, flexionamos, flexión, atrapo, paso, tiro. ¿De acuerdo? Posición,
súper relajada, súper buena, que os puede ayudar a mitigar, a aliviar, a combatir vuestros síntomas de ciática, sobre todo si son de piramidal, ¿de acuerdo? Estos últimos ejercicios van para esa estructura piramidal hipertrofiada, enfadada, a que se relaje. Pero es que cuando tenemos un problema de hernia, tenemos la pelvis hecha una pifia, la tenemos muy mal, ¿de acuerdo? Muy mal en cuanto a movilidad. Todo esto te va a ayudar a bombear, a distraer tu cabeza, a oxigenar la zona, ya que todo vaya más fluido con ese dolor de ciática. Así que tremendo truco que te doy, alto truco que te doy para aliviar tu dolor de ciática. ¿Seguimos? Venga, que nos quedan pocos. Nos quedan muy pocos, muy pocos. Vamos a por ello. Veo aquí que estáis poniendo comentarios. ¡Oh! Desde USA, me encanta USA. Tengo a un amigo allí viviendo y me manda fotos y bueno, me encanta, soy tremendo fan de la carne que se come en Texas. Esos pedazos de carnes ahumadas, ¿eh? Si alguno es de allí, si alguno es de Texas y me está viendo, por favor, mándame una costilla de brontosaurio, como digo yo, con salsa barbacoa, por favor. Venga, vamos a seguir, chicos. Llegamos a uno de los ejercicios el más importante, chicos, más importante. El ejercicio, si tienes ciática, ya sea del origen que sea, pero tiene todo el sentido cuando es de origen de hernia cervical, hernia discal, es la neurodinamia. La neurodinamia básicamente es pasar por el conducto donde se ha coaptado el nervio, pasa el conducto por aquí, tengo aquí la media, vamos a retomar esto un segundito, vamos a coger esto y vamos a explicarlo con una media. Venga, volvemos. Un ejercicio, neurodinamia, mirad, esta es la escotadura por donde pasan los nervios y este es el nervio, mirad cómo se mueve de un lado a otro. ¿Veis cómo pasa por la mano? Pues si esto está cogido, esto no se mueve. Pero si nosotros fomentamos la movilidad, ese nervio va a estar menos atrapado y va a fomentar más su circulación, su relajación y va a hacer que el nervio se relaje por todo su conducto, por todo el conducto por donde va. Entonces, es una posición muy característica en la que primero os voy a describir una posición tumbado, que podríais hacer todos, y luego una posición sentada que es un poquito más demandante. Es importante saber que cuando uno hace neurodinamia puede sentir los efectos de esa irradiación, no tiene que llevarlos al extremo, pero sí que es normal sentirlos hasta que se vaya apaciguando la bestia, hasta que el fuego deje de ser tan fuego, como digo yo, ¿no? Tú haces una hoguera y al principio hay mucha llama y luego ya se vuelven ascuas, pues podemos empezar a hacer el ejercicio, sentir el efecto de ese quemazón, esa sensación, rebajar un poquito y a la vez que vamos trabajando entre los 5 y hasta los 10-15 minutos podemos hacerlo. Posición muy relajada porque empezamos desde una posición que está súper agudo todo. Muy sencillo, siempre con nuestro apoyo de nuestra querida toalla, podemos hacer la elevación de la pierna afecta, de la ciática, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es manos detrás de la pierna, la levantaremos hasta donde sintamos que crece el efecto de la ciática. Ahí sientes que si subes más te va a dar más. Bien, pues ese es el punto. Y ahora, cuando hacemos flexión plantar, que es bajar el pie hacia abajo, pisar el acelerador o el freno, vamos a mirarnos el ombligo. Y cuando hacemos una flexión dorsal, que es levantar el pie del acelerador, vamos a mirar hacia arriba o hacia la pared en este caso. Así lo que vamos a hacer es generar una movilidad, quitando tensión, poniendo tensión en ese nervio como os he descrito. Y esto lo vamos a hacer durante 10-15 minutos. A lo mejor a la mitad ya te encuentras tan bien que lo que decides es darle un poquito más de tensión a la pierna. Bien, perfecto, le damos más tensión, vuelve a aparecer el efecto del dolor y vamos menguándolo, apaciguándolo. Un efecto de neurodinamia. La neurodinamia tiene que ser lenta, pausada.
entendida por nuestro cuerpo. No podemos intentar hacerla y a los 3 minutos dejarlo porque estamos reventados. Tiene que sentar bien. ¿Por qué cojo la toallita? Pues porque habrá gente que esté tremendamente limitada. Entonces, como estás tremendamente limitado, coges la toallita desde aquí, ¿vale? Solo subes hasta aquí porque aquí ya te mueres del dolor, porque te da mucho, no puedes hacer otra cosa, no te da las manos para llegarte, y aquí vas a trabajar lo que puedas, a tu ritmo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todo esto con respiración, ya que la respiración incita a la relajación y a la inhibición del dolor. Sí, la relajación respiratoria es tremendamente buena. Otro ejercicio que podemos hacer, que es el paso, cuando ya le tienes más o menos controlado, lo puedes hacer sentado. Sentado se produce la compresión discal y sentado se producen unas palancas que no puedes hacer tumbado. Entonces, es de esta manera. Vamos a trabajar la pierna izquierda, ¿vale? La ciática está a la izquierda, recordar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son 1, 2, 3 pasos. Primero, nos desplomamos. Esto que decimos de, no, es que tiene giro erguido. Bueno, pues en este caso no tiene giro erguido. Nos desplomamos, ¿vale? Totalmente desplomados, metiendo muy bien la cabecita. Levantamos la pierna, ¿de acuerdo? Una vez que hemos levantado la pierna, ya nos está dando ahí. Aquí es donde empieza el baile. Miro para abajo, miro para arriba, sin erguirnos, ¿de acuerdo? Ahí, estamos aquí. Ya estamos acortando aquí, acortando ahí, poniendo en tensión todo el nervio, y aquí es donde empezamos a trabajar. Aquí con toalla no tiene ningún tipo de ayuda, porque ya estamos en un escalón superior, y ya estaríamos haciendo esa neurodinamia. La pierna no, bueno, con una ciática no la tenéis tan recta jamás en la vida, la pierna iría más o menos aquí, que yo no tengo ciática ahora mismo. Me pedís muchas veces, oye, a ver si traes un tío que tenga una ciática, una chica que tenga una ciática, un pollo que tenga una ciática. Tremendamente difícil que alguien que está muy malito quiera salir en unas actividades de esta, pero bueno, en algún momento sí que lo traeremos, que es muy complicado. Ejercicios de neurodinamia. Mucha calma, mucha relajación, hacerlo de una manera continua, relajada, 2 o 3 veces al día. Podéis llegar, incluso he leído por ahí, 20-30 minutos. Yo 20-30 minutos de neurodinamia no aguanto ni estando sano, pues no me quiero ni imaginar con una ciática importante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hacerlo en procesos de tiempo que ni os aburra sentimentalmente y que os siente bien, ¿de acuerdo? 10-15 minutitos sería muy buen inicio. El ejercicio más importante para aliviar, bajo mi punto de vista, la ciática, el alivio de la ciática por hernia discal, es los ejercicios de neurodinamia. Tremendo truco que acabas de aprender, si no lo sabías ya. ¿Y qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Pues dos trucos más y nos vamos. Van a ser muy rápidos, ¿vale? Así que ya estaros tranquilos, que os dejo iros por ahí, que estaréis ya deseando terminar el directo, o no, ¿no? A lo mejor queréis que os cuente más historias. Vamos a ver los comentarios luego, a lo mejor hay algo que hay en duda y lo solvento y os ayudo a todos. Métodos para combatir el dolor. Podría meter más ejercicios, pero aquí lo que quiero explicaros es que el cerebro, lo que es la cabeza, lo que es la conceptualización de tu persona, ahí metido en esos 4 o 5 kilos de cabeza que tenemos todos, tú te puedes concentrar y trabajar tu dolor. ¿Cómo? Haciendo mindfulness, por ejemplo. Si no sabéis lo que es mindfulness, en el canal tenemos meditaciones guiadas, que es mindfulness y ejercicios de mindfulness, para hacer que tu cerebro se centre en una cosa y olvide el dolor. Literalmente, lo omita. Esto es como si hay un incendio aquí, yo me giro totalmente hacia allá y yo no veo el incendio. Y paso tanto tiempo mirando para allá que ya no hay incendio. Para mí, ¿qué pasa? Sigue habiéndolo, sigue habiendo un efecto fisiológico que luego te va a coger y te va a sacudir, como no te lo cuides, lo diagnostiques y trabajes los trucos que te he comentado para aliviar el dolor de ciática. Pero en primera instancia, mindfulness, una de las mejores estrategias que tengo con pacientes que tienen sobre todo dolor crónico, ni decir tiene ciática, que la ciática lo bueno que tiene es que se acaban curando la inmensa mayoría, ¿de acuerdo? Respiración
profunda. ¿Qué me está diciendo Víctor? ¿Que respirando me va a quitar el dolor de la ciática? Si tú induces a tu cuerpo a una respiración lenta, comprobada, diafragmática, exhalación por la boca, cogiendo aire 3, 4, 5 segundos por la boca, exhalando 7, 8, 10, 12, en una posición cómoda, relajada, que te quieres poner aquí porque te lo permiten las piernas y la ciática, bien, tumbado, me parece bien, boca abajo, peor porque la caja torácica está comprimida. Posición fetal, la respiración hace que tu cuerpo se distraiga literalmente, oxigene, induzca al trabajo parasimpático y la musculatura se relaje. Muchas veces con los problemas que os he comentado, tanto en hernia como en síndrome del piramidal, la musculatura juega un papel fundamental y hay que relajarla. Respiración, 10-15 minutos de respiración o incluso acompañando los ejercicios, te va a venir muy bien. Positivismo. Gente que viene a la clínica, "Ay, no se me va a curar nunca, ay, esto es imposible, ¿no?" Y yo le digo, ven aquí, le doy un abrazo y le digo, vamos a hacer una cosa, el día que se te quite, ¿de acuerdo?, me invitas a cenar. Me invitan a cenar toda la semana, porque antes o después se os va a pasar, chicos, ser positivo, tenéis que ser positivos, no seáis cenizos. Entonces, positivismo, aunque os parezca una tontería, es un perfecto truco para aliviar el dolor de ciática a corto, medio y largo plazo. Por último, tengo aquí el poder de la risa. Yo siempre me estoy riendo, intento transmitir a mis pacientes un cierto humor, ¿de acuerdo?, un cierto positivismo. El poder de la risa, escucharos un podcast, poneros al humorista favorito, leer chistes, leer cosas que tengan que ver con sacar una carcajada. ¿Por qué? Porque la hormona de la felicidad, que es la serotonina, la que nos hace estar contentos, de buen humor, tener ganas de comer, de practicar sexo, de correr, de saltar, de ser felices, de vivir, hay que fomentarla. Y eso, a base de reírse a carcajadas, se fomenta y va tremendamente bien. Así que fomentar la risa, el poder de la risa. Hay una película que es Patch Adams, que sale Rob Williams, qué malo soy para los nombres, todo el mundo sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Que era un médico que se ponía pues la nariz de payaso, iba haciendo payasadas por el hospital y curaba con el poder de la risa. Bueno, fomentando la serotonina y estando de mejor humor, la ciática te duele menos. Estoy seguro. Siempre hago el mismo experimento. Tienes ciática, se te muere el perrito. Te duele la ciática muchísimo más. Claro, la ciática, encima se te ha muerto el perrito. Tienes ciática, te toca la lotería. Te tocan 3 millones de euros. ¿Dónde está la ciática? ¿De qué ciática me hablas? ¿Entiendes? Y solo hay un cambio de percepción de la vida. Solo hay un clic aquí arriba. No hay nada físico que te esté haciendo nada. Pero al final todo va mens sana, in corpore sano, va todo junto. ¿De acuerdo? Más cositas. Por último, décimo truco. Último truco para aliviar tu dolor de la ciática. ¿Qué pensáis vosotros? Que en una guerra, ¿no? La ciática es una guerra. Mejor conocer a tu adversario, ¿verdad? Mejor saber qué no hacer para ayudar a tu adversario. Entonces, cosas que le vienen mal a la ciática. Conocerlas es un truco perfecto para aliviar su dolor o que no se incremente. Los he seleccionado con algo muy sencillito. Sedentarismo. Ay, tengo ciática, no me muevo, no quiero bajar ni a comprar el pan, como dices, ¿no? Ni a sacar el perrito, ni a moverme. No. El sedentarismo es lo peor que le viene. Tienes que estar todo el rato en continuos cambios de posición, encontrar tu posición en el sofá que te duela menos. Si es así o así, me da igual, encuéntrala, esa es tu posición, la que dicta tu espalda. Tienes que salir a dar pequeños paseos, tienes que hacer un poquito de bici, un poquito de natación, cosas muy suaves que tu cuerpo interprete como positivo, ¿de acuerdo? El otro día me decía un paciente, ¿cuánto ando? ¿2 horas? Le digo, no, menos. ¿Cuánto? ¿Pero media hora? Le digo, quizás más. Tu cuerpo te lo va a decir. Así que muévete. El sedentarismo está tremendamente prohibido cuando uno tiene ciática. Cargar cosas pesadas. ¿A quién se le ocurre cuando uno tiene un dolor de ciática que está doblado? Coge la caja de herramientas y hace así. ¡Ah! Y hace el grito Walheim y se queda ahí, en el sitio. ¿A quién se le ocurre cargar pesos, coger niños, ayudar a tu madre a levantarse de la cama? Yo que sé, ¿a quién se le ocurre?
No podéis coger pesos intensos, pesos que sean considerables. No os los recomiendo, porque es un efecto de compresión que se va a producir o de movimiento que no os va a venir para nada bien. Deporte intenso, gente con ciática de, oye, ¿puedo jugar mañana al fútbol? Por favor, ¿qué me estás contando? Si estamos hablando de que algo está haciendo una rozadura en tu nervio y te está dando un dolor irradiado por la pierna y tú te vas a jugar al fútbol, ¿para qué? Para que ya no sea un rozón, ya no sea un roce continuo, sea directamente ahí, ¡ah, nervio! Venga, alegría, alegría, sangría, vamos, vamos, vamos. Claro, lo vas a venir pues hecho una piltrafa. Así que deporte intenso, prohibido, algo suave, te dejo. A lo que quieras correr, pues tu cuerpo te lo va a decir. Si puedes trotar y no hay dolor por una ciática, bien, que no, quietecito. Ignorar las señales de tu cuerpo, lo que hemos dicho antes. Yo hago un ejercicio, ¡ay, ay, 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 cómo me duele! Venga, dale, dale, ¡ay, ay, ay, ay! Te estás haciendo mal. Es un poquito de, bueno, oye, sufro un poquito, pero lo puedo tolerar. O, oye, esto está cada vez yendo peor, esto va a peor, y ni caso. Ni vas al médico, ni haces ejercicios, ni te planteas parar, sigues haciendo lo mismo que te está originando el dolor. No hacer caso a tu cuerpo, una de las peores ideas. Y un buen truco es hacer caso a tu cuerpo. Dos cositas más. No buscar atención médica. ¿Me viene gente a la clínica? ¿Cuánto tiempo llevas con el dolor? 8 meses. Vale, ¿qué ha dicho tu médico? Nada, no he ido. Pero bueno, señores, por favor, al hospital, al médico, una prueba diagnóstica, que te vean un poquito los reflejos de la pierna, a ver si se han perdido por la compresión o si hay una protusión, si hay una hernia, si hay una estenosis, si hay una anterolistesis, retrolistesis, cosas que pueden originar ciáticas, ¿de acuerdo? Una resonancia, una radiografía, una miografía. Hay que hacer cosas, hay que ir al médico, luego nos da nuestro medicamento. Oye, otra cosa que tengo aquí, para cerrar, automedicarse, no se va uno a la caja de a ver, ¿qué toca? Tengo dolor, esta azul y esta amarilla, no, por favor, si es que muchas veces los problemas discales, los problemas nerviosos se van más con vitaminas B6, B1, B12, ayudan muchísimo más a sobrellevarlo que hincharse antiinflamatorios, que también ayudan, pero tienen que estar todo supervisado y estructurado por un profesional de la salud, un médico, un traumatólogo, un médico, un neurólogo, ¿de acuerdo?, que es el que trata los nervios, y tiene que haber ahí varias sesiones para ver qué tiene uno. Y luego, oye, rehabilitación con fisios, como nosotros, no solo conmigo, que me dice mucha gente, yo solo quiero ir contigo allí en mi clínica. Digo, por favor, somos muchos profesionales, vente que vas a hacer los ejercicios igual, te va a enseñar igual. Confiar en los fisios, que son gente que tiene muy buena vocación y os van a ayudar todos. No conozco fisio malo, ya te digo. Y poco más. ¿Qué? ¿Leemos los comentarios o no? ¿O me quedo callado ya? ¿Le digo al pollo que los lea? Venga, vamos a ver, rapidito ya, Vamos a ver, chicos. Todos los que tengáis por aquí, hola, tal, esto, lo otro, daros por saludados, ¿de acuerdo? Preguntas. Para dar pollo puntos, las preguntas que me gustan mucho doy pollo puntos. Y digo, muy buena pregunta. Ha habido ya más de uno que me ha dejado, pues eso, me ha ayudado mucho en el directo, así que pensar en esas preguntas no solo para vosotros, sino que somos varias personas viendo este directo lo va a ver miles de personas al final, y oye, pues una buena pregunta ayuda a todos. Así que venga, vamos con ellos. Disculpad que el ordenador se ha muerto, ahí lo veis, ahí está, ha dicho, hoy no trabajo. Digo, bueno, pues no trabajes, hijo. Venga, tengo mielitis transversa, ¿cómo se puede ayudar? Pues básicamente, el día que hablemos de ello, te ayuda a eso, pero no podemos porque hoy es de ciática. Con esto quiero decir que siempre que hagamos un tema, pues vamos a hacer un tema, no el que os apetezca. Saludos a todos, a Giovanna, a Ángela, buenos días. Embarazo, con este problema, el dolor irradia al glúteo derecho y a la pierna. Bien, Ángela, vamos a ver, cuando están embarazadas, las personas que están embarazadas, ¿de acuerdo? La pelvis súper abierta y mirar lo que hacen, mirad. La tripa aquí, súper embarazo, embarazada, en 3, 2, 1, embarazada. Y hacen un movimiento, ¿vale? ¿Veis mi columna? A ver, es que aquí se ve mejor. ¿Veis mi columna lo que hace? Normal, embarazada. Entonces, crea un sufrimiento tremendo
a nivel de piramidales, a niveles de raíces sacras, a niveles de todo, ligamentos que te dan irradiación al glúteo. Quizás no tengas ni una ciática, simplemente tengas irradiación al glúteo. Todos los estiramientos que te he dicho antes, de estiramiento posterior, de la cadena posterior, estirar el isquiotibial, un estiramiento de isquiotibial, esto lo puedes hacer, lo pones encima de una banqueta, te inclinas hacia adelante, isquiotibial, glúteo, como hemos dicho, rodilla al pecho, a este hombro, rodillo al inverso, a 90 grados, y luego el estiramiento del piramidal. Eso te va a ayudar tremendamente, pero también tenemos, por ejemplo, un vídeo que es de ejercicios para embarazadas, que te van a ayudar tremendamente a desbloquear tu lumbar y tu sacro, que muchas veces va por ahí. Si tienes diagnosticada la hernia, pues puedes hacer todos los ejercicios que te haya comentado. Pero las embarazadas podéis hacer absolutamente de todo, de todo. No sois, como digo yo, no estáis enfermas, estáis embarazadas. Entonces, prueba a hacer todos los ejercicios que te he comentado. Déjame un comentario un poquito más adelante a ver si te he podido ayudar. Pero los ejercicios para liberar toda la parte posterior y el psoas, si lo haces, si no lo estabas haciendo y empiezas a hacerlo, en 3-4 días me vas a mandar, oye Víctor, un beso y un abrazo, le voy a llamar a mi hijo, le voy a llamar Víctor. Me ha venido muy bien, no, en serio, cúrratelo si no lo estás haciendo, que te va a venir maravillosamente bien. Genoveva, hola, desde Venezuela, claro que sí. Vamos a ver, más cositas que se me pasan, que ponéis comentarios y se me pasan por aquí. Buenos días, saludos desde México, ¿cómo me siguen en México? ¿Cómo os quiero? Claro que sí. Ninoska, hola, buenos días, saludos desde Colombia. El dolor inicia desde la cintura y va hasta el pie. Se entumece la pierna y el pie, duele terriblemente cuando me pongo de pie y camino. Bueno, ahí lo que estamos hablando es que cuando tú te pones de pie y caminas, la compresión de tu disco favorece la compresión de tu nervio, el disco comprime más el nervio y es una posición que evitas. Entonces, mucho ejercicio tumbada, mucho ejercicio si tienes cerca de casa una piscina, el agua al pecho, ya no pesamos en el agua y te permite mover piernas, mover cintura, mover brazos, rotar hacia un lado, hacia el otro, incluso estirar dentro del agua, hacer unos estiramientos dentro del agua que se pueden hacer. Así que cuando os duele de pie, los primeros pasos duelen. Si luego empiezas a andar, favorece y se quita, anda, no te quedes quieta. Hemos dicho que el sedentarismo es malo. Y también el efecto de la piscina. Todos los ejercicios que te he dicho te van a ayudar, literalmente, ¿de acuerdo, Paula? Así que yo cuando me siento o me agacho, posiciones antiálgicas. Qué tremendas son las ciáticas. Hay gente que es a la inversa. No entran a la clínica y te dicen, bueno, y están así en la clínica. Pues me duele aquí esto, y digo yo, pero chico, ¿qué te pasa? Siéntate. Y me dice, no puedo, me siento, me empieza el dolor. Así que, bueno, pues es una posición que no tienes que adoptar mucho, pero que sí que tienes que fomentar moverte un poquito. Una bici estática, a ver si eso va bien, activas la musculatura, activas los procesos de movilización de sangre y efectos metabólicos, ¿vale? Todo lo que te he dicho lo puedes hacer porque son todo tumbaditos, así que a por ellos, ¿de acuerdo? Venga, más cositas. Las pistolas de masaje Hyperball son buenas. Hombre, pues te ha sido una marca que cuestan, he visto una de 1.500 euros o casi 2.000 euros. Sí, las marcas de las pistolas, ¿de acuerdo? Hay 1.000. Entonces, marca china, 50, 60 euritos. Funciona hasta que mueran, un motor muy ruidoso, pesan, la batería es así, así. Oye, se trabajan tremendamente bien. Yo he quemado de estas a lo mejor 10 o 12. Tengo esqueletos por ahí de estas pistolas que no te puedas imaginar. Pero claro, te compras 10 de estas frente a una que cuesta 700 euros. Has hecho 10 pistolas de estas frente a otra de 700. He probado pistolas de 700 euros, he probado pistolas de 800, de 900, y me parecen que son muy salvajes para la calidad, el dinero que te piden. Sí, mucha fiabilidad, pero al final, no sé, yo creo que algo intermedio. Todavía no he visto una pistola de 1.500 euros que diga, bueno, esta pistola es la mejor. Esta pistola es una gama media alta, son 300 euros esta pistola. Esto es una maravilla, esto es un armazón metálico, no es plástico, el motor es pequeñito, tremendamente más potente que este, la intensidad, el cargador, a la velocidad que carga, los cabezales que traes, esto es una maravilla. Entonces, empezar por algo sencillo e ir tirando a algo más
más mejor, por decirlo de alguna manera, aunque esté mal dicho, ¿no? Pero ya te digo, os dejo por ahí, si queréis, si me preguntáis luego en comentarios, os dejo algún enlace de alguna tienda amiga donde podáis haceros con distintos modelos de pistolas de masaje, ¿eh? Es una pistola muy buena, respondiendo a lo que me has comentado. Más cositas. Buenos días, felicidades. Ay, muchas gracias. Por tu atención, gracias, saludos desde México también. Enrique, abrazote y un besote. Graciela, hola. Ode, otra alternativa al ejercicio de la ciática. Joder, dime a cuál. Ode, Valdivia, dime cuál. Si hemos dicho un montón. Pues cosas que no hemos dicho en este directo entrarían más por la tonificación. Por ejemplo, si tenemos un piramidal muy tocado, podemos trabajar tonificación anterior para que los músculos agonistas-antagonistas se ecualicen, ¿no? Entonces sería ya una base de tonificación. Tenemos como 70 vídeos en el canal de ejercicios para la ciática. Te invito, Ode, a que te eches un vistazo, y si no, me dejes un comentario y me digas, Víctor, dame más ejercicios, dame una opción, pero es que con este texto que me has dejado aquí, retiro mi pregunta, pensé solo que era... Perdonad, chicos, perdonad. Ode, un poquito más abajo, ha quitado el comentario y pensaba que solo íbamos a hablar de una cosa y ya queda ahí. Venga, más segundas. Enrique, venga. Sirven para una persona que tiene 3 hernias discales, con su atención, gracias. Vale, Enrique nos pregunta si estos ejercicios sirven para una persona que tiene 3. Te voy a decir una cosa, Enrique. No funciona para una persona que tiene 3, sino una persona que tiene 4 o que tiene 5 y 2 en el cuello. Todos los ejercicios son para todas las personas hasta que tu cuerpo diga lo contrario. El otro día estuvimos viendo, antes de hacer un vídeo, qué ejercicios están prohibidos cuando uno tiene ciática. Ninguno. Es raro, pero ninguno. Lo único que hay que valorar es la intensidad o la carga del ejercicio. Pero cualquier ejercicio se debería de poder hacer, incluso movimientos de bisagra, estudios que dicen que no tienen por qué, pues es que cuando tú estás haciendo un movimiento de bisagra, estás articulando, es como cuando tienes un problema de rodilla y no puedes mover la rodilla. Si a ti te permite la rodilla, con un problema de rodilla, mover la rodilla, muévela. Si te permite tonificarla y tienes todo el rango de movilidad, tonifícala. Así que con 3, con 4, con 5, con las que quieras, está permitido todos los ejercicios que yo he hecho, pero casi cualquiera de rehabilitación o recuperación. Ojo, esto me dejó a mí un poco trastornado, porque yo siempre decía, ten cuidado con esto o con lo otro. No, 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 prueba, despacito, tu cuerpo te va a llevar allí donde tienes que estar, Valen también para el psoas, por supuesto, Carmen, es un ejercicio del psoas que hemos hecho que viene tremendamente bien. Mira, María, desde USA, esta es la que me va a mandar carne ahumada, texana, no, a ver, demasiado calor, el dolor es tan intenso de mi ciática que no me deja dormir, gracias por tus consejos. Vale, si tenemos tanto dolor como para no dormir, ¿dónde está mi frío? Lo hemos omitido, lo hemos dejado por aquí. Bueno, compresas de frío, chicos, que algo duele mucho, que se te mete en la cabeza y te duele, lo primero, levántate de la cama. Levántate de la cama, no te quedes en la cama y no, levántate. Que te duele mucho, médico, antiinflamatorio, analgésico, algo, pues tienen que ayudar químicamente. Y te pones allí donde te duele mucho el cold pack con el frío, una compresa de frío, ¿de acuerdo? Y eso te va a ayudar a mitigar el dolor. Y si eso no te lo quita, te tienes que poner en serio a ver qué factores han generado tu ciática y cómo los vas a ir solucionando, porque es multifactorial. Hoy vengo solo a daros trucos, pero podría estar hablando 2 días y medio de las ciáticas, de qué lo causa, factores de riesgo, qué lo soluciona, cada caso es un mundo, ¿vale? Así que, ánimo, María, ánimo. Hace 3 años le pusieron una epidural, fijaros, una epidural para dormir el nervio, para dormir el nervio, y sigue tocada. Bueno, pues hay que fomentar, hay que ver qué peso tienes, cómo es tu musculatura, si estás flexibilizada, si tienes el sacro bien, la lumbar bien, las rodillas, los pies. Nosotros nos lesionamos por la gravedad, vamos andando y la ley de la gravedad nos empuja hacia el suelo. Pues esas líneas vectoriales son las que desforman nuestra columna y son las que tenemos que cuidar y estudiar. Por eso siempre os digo que tenéis tips online conmigo, gente que vive muy lejos, desde USA, bueno, pues me conecta mucha gente, vemos las pruebas, les hago recomendaciones, le pongo una tabla de ejercicios. Entonces,
cogéis una sesión online, nos vemos, analizamos y seguramente si no has tenido un asesoramiento, te va a venir tremendamente bien. Así que María, anímate, en la descripción del vídeo lo tenemos, ¿vale? Más cositas. Gracias, Víctor, por todos tus consejos. Amore, saludos con mucho desde Perú. Amoremon, me gusta ese nombre, es muy cariñoso. Pues un beso y un abrazo, gracias por seguirnos. Saludos desde Venezuela, Genoveva. Ninoska. Hola, a mí me diagnosticaron protusión discal L4, L5, S1 del lado derecho, pero la pierna que me duele es la izquierda. Pues la protusión está hacia la derecha, pero lo que toca el nervio, no sé lo que es lo que toca el nervio, porque si debería ser algo, ¿no? Está a la izquierda, ¿de acuerdo? No se puede tener una protusión tocando la raíz nerviosa de la derecha y tener dolor en la izquierda, al no ser que sea otra cosa. Con esto quiero decir lo siguiente. Nuestro cuerpo ramifica, ¿de acuerdo?, en dos. 2L5, 2L4, 2L3. Como veis, los cables van de izquierda a derecha, por los dos lados. Si tu protusión es hacia el lado izquierdo y toca este nervio hacia la derecha, ¿me has dicho? Sí, a ver. Hacia la derecha, que te duele la pierna izquierda, quiere decir que el músculo que está en la pierna izquierda, que puedas tener una ciática por un síndrome del piramidal, por un acortamiento del músculo piramidal que vendría como por aquí, que tengas un acortamiento, porque claro, como la pierna izquierda no recibe, la pierna de la protusión no recibe bien la señal nerviosa, te apoyas en la otra y vas como el piratapalo, modificas tu manera de andar, tu pierna derecha esté doliendo. Pero si tienes una protusión a la izquierda es imposible que esa protusión cause dolor en la derecha, a no ser que sea central. Tú me has dicho que son hacia la derecha. Si son centrales, al salir por el centro, antes de que se ramifiquen dos, pues las raíces nerviosas pasan por el mismo lado y luego se va cada una para su lado. Si presionas todas, pues puede haber dolor en las dos, en una o en ninguna, que a veces hay suficiente espacio como para que aun habiendo compresión el nervio se mueva, disfrute de la movilidad ahí, está comprimido, pero no de irradiación. Así que, bueno, tendrás que trabajar esa pierna izquierda, ver el músculo, ver los ligamentos, ver si se mueve la sacroiliaca. Es muy interesante, Ninoska. Por ese nombre que tienes de Albacete no eres, ¿de acuerdo? Sesión online, si quieres, me dices las pruebas, me las enseñas, me dices qué te pasa y te pongo 3 o 4 trucos para que estés mejor. ¿Qué tenemos aquí? Giovanna Ramos, mil gracias. Pues mil gracias a ti. John, ¿estos ejercicios ayudan al lumbrosacro? Bueno, al lumbosacro quiero decir a las lumbares y al sacro. Sí, empiezan a ayudar. Hay otros ejercicios que tenemos en la web que tiene que ver con la movilidad lumbar, con la movilidad sacra, que viene muy bien, pero esto sí que ayuda, sí que ayuda. Venga, 3 comentarios más y cortamos ya. Vamos a estar aquí hasta mañana, vais a acabar de las ciáticas hasta arriba. Lucía, hola, buenos días, doctor, una pregunta, ¿cómo puedo quitar el dolor de la falsa ciática? Ya llevo casi 2 meses y me han puesto, mira, complejo B de dexametasona y no se va el dolor del glúteo derecho. Me han puesto complejo B, que son vitaminas, te pinchan vitaminas en el culete, seguramente en el culete, no te lo dan por pastilla, te pinchan, ¿para qué? Para nutrir. Bueno, tendría que analizar tu caso. Tenemos vídeos de solo síndrome del piramidal. El síndrome del piramidal en mujeres es mucho más frecuente. Las caderas son más abiertas, más largas y hacen que ese músculo esté o más tenso, o más hipertrófico, o más... iba a decir una palabrota. Más peor, ¿vale? Y hace que el nervio se irrite más. También, como os he dicho, el piramidal, si está por aquí, le estoy metiendo unos meneos al micro hoy, si está por aquí, lo normal es que aparezca por debajo del ciático, pero hay veces que aparece entre medias. Y eso, la conformación, es un problema. Yo te diría que tienes que revisar tu peso corporal, los ejercicios que haces al día. Si se te ha tratado con punción seca, por ejemplo, una agujita, la meten en el piramidal, lo sueltan y eso va como agua de mayo. Necesitaría conocer qué tratamiento has hecho para poder darte opciones de tratamiento a probar para que vayas a mejor. ¿Tienes sobrepeso? Hay que bajarlo. ¿No has hecho estudio de pisada? Hay que hacerlo. ¿No estás haciendo ejercicio diario para tu síndrome piramidal? Hay que empezar a hacerlo. ¿No has hecho tratamiento? Hay que empezar a hacerlo.
te animo a que me cojas también pues una sesioncita online y en media hora solucionemos todas estas dudas. Los ejercicios que has visto te deberían de ayudar. Métete, pon síndrome del piramidal en nuestro canal, que vas a ver a compañeros haciendo cientos de ejercicios que te pueden ayudar a liberar toda la cadena posterior y que el nervio ciático fomente la movilidad, no se irrite tanto y esté mejor, ¿vale? Esa sería Lucina, sería mi consejo. El efecto mariposa, pregunto, ¿sirven los masajadores eléctricos, los TENS o los lápices de electroacupuntura? Gracias. Efecto mariposa, un pollo punto. Me gusta que preguntéis cosas muy importantes, que me dejo fuera, porque si no esto sería eterno, pero mirad lo que tenía aquí, una caja. ¿Y qué hay dentro de esta caja? Un TENS. Un TENS. Maquinita pequeñita. Hemos hecho ya directos de cómo se ponen para una ciática, cómo se ponen por aquí, cómo se ponen para allá. Las máquinas TENS y los pointer o máquinas de electroacupuntura que trabajan entre 2 hercios, 4, 16, 30 hercios, se pueden poner en las señales nerviosas y vais a hacer un efecto, el gate control, básicamente vais a conseguir que el nervio deje de transmitir el dolor. Dejémoslo ahí, ¿vale? Entonces, si vosotros tenéis un TENS, podéis ponerlo para una ciática, pues perfectamente, como lo voy a poner yo. Tenemos el dolor de ciática, de la hernia, cogemos un canal, ¿vale? Por ejemplo, este, vamos a separarlo, a ver, y lo ponemos a los dos lados de la sacroiliaca, ¿vale? Aquí y aquí, sacroiliacas, donde nos nace el dolor, ahí estamos. Y el siguiente, por ejemplo, nos nace el dolor en el isquio y nos baja hasta el gemelo. Pues ahí tenéis la configuración en un segundito, ¿vale? Os hacéis un programa de 15-20 minutos con esta configuración y empecéis a estar mejor. ¿Que os duele el piramidal o solo el glúteo? Pues os vais a una zona un poquito más glútea, ponéis aquí, que se meta un poquito más en el glúteo, aquí, y ya tenéis la energía pasando de este cabezal a este cabezal, ¿de acuerdo? Haciendo, pues, técnicas de TENS súper comprobadas para quitar el dolor neuropático. Entonces, muy buena pregunta, me gusta, y lo único que tenéis que teneros es una máquina de estas. ¿Qué me viene mucha gente a clínica? Me dice, oye, macho, ¿cómo va esto del TENS? Le compramos uno, le enseño a funcionar con él y se lo pone todos los días en casa, 2-3 veces, que le alivia, pues a veces 2 horas, 3 horas, 4 horas, hay diferentes, es complicado, no a todo el mundo le siente igual, no todo el mundo se pone la misma intensidad. Entonces, una maquinita de TENS para vuestro proceso de ciática, tendinitis, dolor muscular, dolor de rodilla, dolor de pie, exquisito, exquisito, yo funciono con él todos los días, así que muy bueno. Efecto mariposa, como digo, un punto para ti, me ha gustado. Siempre me dolía el derecho, ahora es el izquierdo, me suele decir aquí María. Bueno, María, lo que hemos comentado, tiene que haber algo ahí que no entendemos muy bien qué está pasando, pero a lo mejor no es la ciática. Si es igual que una ciática, pues o hay una protusión, o una estenosis, o algo que está haciendo que ese canal, ese nervio, no vaya bien. Muchas gracias por tu respuesta, Ninoska, nada, aquí para servirte, hija. Me encantaría ayudaros tremendamente, específicamente cada vuestro problema, pero primero hay que comprender las cosas. Yo siempre que recibo un paciente nuevo, hablo media horita con él, pero media hora de reloj, que me dice, hacía que no hablaba tanto con una persona mucho tiempo, y cuando ya lo entiendo todo, planteo lo que hay que hacer, ¿vale? No antes, no me pongo a hacer cosas así sobre la marcha, pero no tiene ningún sentido. Venga, por último, chicos, aquí estamos, buenas tardes, me dice MG, hernias discales, primera vez estoy operada de 3 hernias discales, sabía la existencia de otra más, agradezco mucho lo que estáis haciendo por aquí, saludos de Argentina, campeones del mundo, Argentina, sí señor, pues nada, oye, pues un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar viendo este directo, recordad que los hacemos todos los martes a las 6 de la tarde, hora española, con mucho cariño. Suscribiros, por favor, que me han dicho que es gratis, que es gratis, activar la campanita. Y si queréis apoyar directamente al canal,
os podéis hacer miembros, ¿de acuerdo? Y así impulsáis directamente el canal de Fisiolution, que poco a poco va creciendo. El pollo y yo os decimos adiós. ¡Adiós!